10 de la mañana con 12 minutos, cielo parcialmente despejado y luminoso, iluminada mañana, eso le decía yo al diputado fuera de micrófono, que tenemos más luminosidad en las mañanas, también un poquitito más de luminosidad en las tardes, así que es mucho mejor por temas psicológicos, de depresión, la famosa hora patagónica que de repente nos confunde a muchos o a muchas, sobre todo en el resto del territorio. ¿Cómo está, diputado? Buen día, gusto de saludarlo, bienvenido. Gracias a ti, Mauricio. Sí, sin duda un factor muy importante, yo creo que en la vida cotidiana, que no nos damos cuenta, pero la luz es un factor primero que te, ¿no es cierto?, el estar de día, el tener, te da alegría, te da otra, digamos, otra forma de estar. Y además hay otro tema, un factor fundamental, que es el tema de la vitamina D, que tenemos carencia en la región. Trabajamos en un plan importante para poder, ¿no es cierto? Ahora se me fue el ministro Mañalich, antes se me había ido el ministro Santelice. Cada vez que estamos por sacarlo se va un ministro. Así que... Ya lo comparido, ¿no? Todavía no lo comparé con el ministro Pari, pero teníamos un plan avanzado para poder también trabajar en esos temas, porque muchas de las enfermedades pilares de la región son justamente relacionadas por la falta de vitamina D. Oiga, ya va a tener nuevos colegas en la Cámara de Diputados. Pues Camilo Morán, que era el asesor y jefe de gabinete de Mario Desbordes, va a ser el diputado en reemplazo de Desbordes, y Tomás Fuentes, que era vicepresidente de la tienda, va a reemplazar a Marcela Sabat, que va a pasar a ser senadora en reemplazo de Andrés Alamán, así que va a tener nuevos colegas. ¿Qué le pareció el cambio de gabinete, a propósito? Mira, primero de los nuevos colegas, que no los conozco, pero que me parece impresentable que cuando la democracia se manifiesta para instalar, ¿no es cierto?, representatividad en el Congreso, luego un partido llegue y coloque un nombre, puede ser persona bien, mal, no estamos hablando de eso, pero no es la representatividad que la gente quiso instalar allí. Entonces, yo le decía a mi abogado, mira, tenemos que trabajar hoy en que si un parlamentario, primero que ojalá no saliera, porque hubo una voluntad de que se instalen en ese cargo y no salieran para otros cargos, o en el caso que salieran, por lo menos limitar que se hiciera una nueva elección o que tenga una legitimidad popular quien entre, porque el Parlamento es eso, es la representatividad de la gente, y no la representatividad de un partido que está colocando un nombre, imponiendo un nombre. A esas dos personas no lo conozco. Marcela Sabat, me imagino que como cumplió sus 3 periodos como diputada, la van a proyectar como senadora. Yo Marcela Sabat la conozco más por los matinales que en el Congreso, nunca la he escuchado hablar, pero espero que le vaya bien como senadora, y ojalá que los nombres que se coloquen sean nombres que puedan ayudar a que continuemos con esta senda de realizar cambios importantes, que sintonicen con la comunidad, que empaticen. Y respecto del cambio de gabinete, yo la típica cosa que uno lo primero que ve es la silla musical, una frase repetida, pero se ve porque sacan de un lugar, colocan en otro lugar. Creo que se requiere gente, más allá de los nombres, que puedan encarnar proyectos y que le puedan decir al presidente a veces que no, o le puedan decir al presidente una opinión diferente. Me imagino que debe ser muy difícil trabajar con un jefe como Piñera, que escucha muy poco, y de hecho este gabinete es un gabinete que responde a eso, a no escuchar, a no entender. Si la gente está pidiendo la reforma constitucional, si la gente está pidiendo mejora al sistema de pensiones, no puedes colocar a los dos senadores que fueron los principales opositores al 10% y los principales promotores de la AFP como ministro, porque simplemente estás diciendo, mire, por una parte sí, vamos a mejorar las pensiones, pero coloco y premio a quienes fueron los defensores de la AFP en el Congreso en este último periodo. Entonces, creo que no se trata de nombres, yo siento que va a ser lo mismo, si es que no se cambian la sintonía que se tiene con la gente, los pocos proyectos que pueden quedar en este tiempo, y además personas que no solamente, siento yo que estas personas están colocadas para alinear al oficialismo, son personas que están colocadas para alinear a la derecha política,
Y lo que se requiere hoy son acuerdos y consensos, y eso va mucho más allá de alinear a un sector político. Eso tiene que ver con poder negociar y poder llegar a un acuerdo que permita gobernabilidad. Así como está el país, va en una senda de falta de gobernabilidad, de falta de proyectos, no te digo que no podamos disentir de opiniones, eso es importante, le hace bien al país que podamos tener opiniones diversas, pero que podamos, ¿no es cierto?, tener diálogo con ministros que realmente escuchen y recojan las iniciativas y podamos avanzar. Y creo que ellos están colocados para neutralizar a la UDI, para neutralizar a RN, Evópoli lo dejaron a un lado, y el resto de los parlamentarios, bueno, me imagino que mantendrán una actitud parecida con estos ministros. Qué bravo trabajar así sin poder dialogar con ministros, ¿no? Porque ustedes son diputados, son representantes del pueblo, de la gente, son electos democráticamente, diputados, senadores, y que no haya esa comunicación, o no siempre pasa, o depende de la personalidad de una ministra o un ministro diputado. De ninguna de esas cosas, depende de la necesidad que tenga el ministro. Vaya, cuando el peor. ministro necesita tu voto, qué lindo que es Magallanes, que el sur, que las ovejas, que la centolla, la Torre del Paine. La Torre del Paine, siempre acá están las tarjetas, ¿no es cierto? Acá se pasan las tarjetas, todo. Claro, cuando hay que votar algo, uno es, digamos, cercano y somos amigos y te consultan. El Claudio Alvarado, por ejemplo, que se fue, tenía buen diálogo porque estuvo permanentemente, digamos, siempre con los diputados tenía un buen diálogo. Me parecía que como enlace, a pesar de que falló el 10%, era imposible que no fallara cualquier ministro allí, pero era alguien que mantenía un diálogo con los parlamentarios. El resto se hace difícil, son personas que solamente llegan cuando te necesitan, y eso uno se da cuenta y tampoco es bueno, o que tampoco, ¿no es cierto?, tú le puedes llegar con una propuesta, pero al final a veces se la toman ellos o se la toman para su sector. No sé, yo los últimos proyectos que he visto que ha lanzado el presidente colocan en pantalla, no sé, la otra vez a las mamás con las guaguas en brazos y parlamentarios de su sector. Después el de los bomberos, parlamentarios de su sector. Entonces, es difícil, porque los parlamentarios del sector les reclaman a ellos protagonismo. Por otra parte, ellos necesitan de los demás parlamentarios, y yo creo que lo que falta hoy no son nombres, como te decía yo, es diálogo, es capacidad de acuerdo, es capacidad de avanzar. Chile no necesita hoy día más enfrentamiento, no necesita hoy día que lleguemos al límite, que lleguemos a veto, que lleguemos a protestas, necesita empatía, necesita avanzar, necesita que se encarne un proyecto, ya el proyecto de tiempos mejores, eso se fue al tacho de la basura hace rato. Hoy día hay un breve tiempo para encarnar un proyecto que me imagino debe ser el pilar fundamental, el de pensiones y de justicia social. Y eso me imagino que no es lo que tenían en carpeta en un principio, pero si no avanzamos en eso, vamos a tener un desgobierno. ¿Cómo han sido estos días post aprobación de la ley del retiro del 10%? Porque han ido quedando cuestiones que se han ido subsanando en las últimas horas, como el tope de la cuenta RUT, que se aprobó en el día de ayer, entiendo. Varios detalles, ¿no? Todos pensaban que se iba a firmar el día viernes y que el sábado ya iba a estar publicado, con toma de razón el viernes en la tarde, lo había dicho el Contralor General. Bueno, se ha demorado un poquitito, todos esperaban que hoy día partiera el trámite para el retiro. Bueno, finalmente ya lo avisó el propio gobierno, va a comenzar mañana esto, un día más, un día menos, a algunos no le hace mucho, a otros los que lo están esperando hace mucho rato y que es una complicación no tener ningún tipo de recurso económico para poder sobrellevar la alimentación diaria o pagar deudas, cuentas, etcétera, incluso una hipoteca, es una complicación. Pero ¿cómo han sido este post aprobación de la ley? La gente dice, mira, se han demorado tanto, pasa a la Cámara, pasa al Senado, pasa para allá, pasa a publicación, pasa a la Contraloría. Sí. Yo no conozco una ley que se haya aprobado más rápido que esto. Yo por ejemplo, aún voto proyectos de Pedro Muñoz, por ejemplo. O sea, para que te hagas un alcance de... ¿En serio? ¿Qué proyecto Pedro Muñoz? Había uno laboral que votamos la otra vez fusionado. O sea, votamos proyectos de parlamentarios que no están o que están fallecidos todavía. O sea,
hay un proceso largo de una ley. Esto Sí. salió muy rápido, pero Sí, lo es que verdad. pasa es que acá lo que tenemos que hacer es avanzar tema aparte. Yo creo que un Congreso unicameral, no es necesario que pase a dos cámaras, finalmente es como un lujito de ya, le metimos una indicación, entonces Sí. mostramos que cambiamos una frase, pero saldría todo mucho más rápido si fuera una sola cámara. En el post, digamos, 10%, yo creo que empezaron a salir muchas dudas. Era una reforma constitucional. La Constitución no puede especificar mucho porque no es una ley, no es un reglamento. Mm. Entonces, tira líneas generales. Yo creo que incluso se sobrepasó, digamos, de lo que es una reforma constitucional porque integra... En las indicaciones, ¿no? Claro, el tema de quiénes pueden acceder, los tiempos, no sé, la pensión alimenticia. Entonces uno decía, pero ¿por qué no quedó regulado el tema de la pensión? Porque ya eso tiene una reglamentación que está dada por ley. Entonces empiezan a surgir las dudas, se han habilitado plataformas distintas en este tiempo que han permitido, ¿no es cierto?, que la gente, primero, se genere una cultura previsional, que es muy necesaria. A mí me llegan llamados, me llegan mensajes, correos, preguntándome si están o no en una AFP, en qué AFP están, cuál es su clave, cuánta plata tienen. O sea, tenemos 11 millones de afiliados y tan solo 2 millones saben su clave. O sea, partamos de eso, que la gente nunca se fijó cuál es su información en sus fondos de pensión, nunca hizo movimiento en los distintos fondos. Entonces creo que se está generando post esto una cultura previsional y la gente viendo la importancia que tenía y me dicen, oiga, he perdido plata el último tiempo. Ha perdido plata hace años. O sea, Sí, claro. porque Se están dando cuenta porque la están revisando día a día, ¿no? la están revisando, claro, y esto depende del dólar, depende, o sea, lo que pasa con la señora María, no sé, en la población archipiélago de Chiloé, en su pensión depende de lo que pase hoy día en Wall Street. Esa es la verdad de las pensiones. Entonces, no es un sistema que dé seguridad social. Va a depender si baja o no el dólar. Cuando se descubra la vacuna del coronavirus va a subir el dólar y la pensión de la señora María va a subir. Entonces, es un sistema tan vulnerable que obviamente, como decía el creador, hay que hacerlo perfectible. Yo creo que hay que hacerlo mucho más que perfectible, hay que hacer un cambio más de fondo, que entregue seguridad social y esto tenerlo como un sistema alternativo. Pero yo creo que hoy día es un momento de mucha inseguridad, en tanto esto es digital en una primera etapa. Nuestra oficina la habilitamos para ayudar a la gente a hacer el trámite. No es difícil, no se pide clave, se pide solamente el carnet, que incluso puede estar vencido. Para los extranjeros, incluso que no tienen carnet, pueden usar que le llaman el NIC, que es un número que le otorga la AFP mientras le estén cotizando, pero resulta que nos encontramos de nuevo con lo mismo, el mundo digitalizado y la gente que no está digitalizada. Ayer el Senado rechazó el veto, por ejemplo, en materia de garantizar el Internet para las personas. Por un voto se perdió. Eso es terrible porque es una brecha de personas que tienen capacidad para poder hacer una tarea. O sea, te digo que en este periodo de pandemia nuestra oficina ha ocupado el doble de tinta en la impresora porque estamos imprimiéndole tarea a los niños. Sí, claro, no tienen cómo imprimir. Que no tienen impresora. Gente que no tiene para hacer el trámite en las apelaciones que existió. Entonces, te indica que hay dos países, uno que tiene la capacidad para poder, ¿no es cierto?, tener educación online, otro que no tiene acceso a Internet, que no tiene el computador, que su computador quizás no es el de última generación, el adulto mayor que se va a enfrentar a tener que hacer esto y que te preguntan, ¿no es cierto?, ¿qué porcentaje quieres sacar de tu 10%? Entonces, esa pregunta, cuando tú tienes que saber que tienes que apretar Enter, y si fallaste, no tienes posibilidad de volver atrás. Entonces, créeme que eso para las personas genera una ansiedad y genera también una incertidumbre. Entonces, ojalá que esto sea lo más simple posible, que sea, ¿no es cierto?, ojalá que las personas que puedan esperar un poquito más esperen, porque va a mejorar en el tiempo la rentabilidad de los fondos, pero quienes están urgidos hoy, bueno, ya podrán empezar a hacer su trámite, pero
pero yo creo que primero también se saca todo este mito que existió de economistas connotados, de ministros que han pasado por Harvard, diciéndonos que se iba a caer el mundo con esto y que la economía se iba a ir al piso. Bueno, se va a demostrar que se le va a inyectar recursos a la economía, se le va a dar dinamismo a la economía local, que la gente igual va a ir a colocar plata donde se invierten los fondos de pensiones, que son los supermercados, que son las multitiendas. Al almacén va a llegar plata al que estaba, ¿no es cierto?, pagando el arriendo, porque lo que pasa es que hoy el país no tiene dinero fluctuando. La primera crisis fue sanitaria, la gente aplazó 3 meses los créditos hipotecarios, 3 meses los créditos de consumo, las cuotas de las tarjetas de crédito, empezó a comer a crédito, empezó a poner benzina a crédito, remedio a crédito, y los 3 meses pasaron. Entonces, ahora estamos entrando a la crisis económica, que no le importa si hay pandemia o no. O sea, ese virus económico, ese mata con mascarilla, sin mascarilla, no entiende razones. Entonces, por eso es que siempre dijimos que las políticas de crédito no servían, porque la gente está aplazando. Chile viene endeudado no por pandemia, no por estallido social, viene endeudado porque Chile se construyó en base a tarjetas de crédito. La clase media se construyó en base al crédito. Entonces, hoy estamos viviendo la verdadera crisis económica y ojalá que estas platas puedan servir para darle dinamismo a la economía, para poder hacer que los negocios vendan más, para hacer que la gente pueda pagar sus cuentas, se alivie, y creemos que va a ser así, que se va a reactivar la economía mucho más, va a aumentar el PIB, y así que no va a pasar nada lo que dijeron, y creo que los efectos van a ser positivos. No se va a incendiar el país, pero además el crédito es difícil conseguirlo hoy día para el gran porcentaje de la población. Cualquier tipo de crédito es muy complejo y la respuesta del banco es políticas internas, y nunca se sabe cuáles son las políticas internas de los bancos cuando te niegan un crédito, una cuenta corriente, etcétera. Diputado, ¿qué pasa con esta ley del rescate financiero? Que se van a rescatar empresas que estén complicadas, se van a comprar bonos con los ahorros nuevamente, que se hacía en forma paralela a esto, mientras se estaba discutiendo el 10%. Sí, eso, como decías tú, fue una viveza que mientras se discutía el 10%, se empezó a ver esto en el Senado. Lamentos, votaciones de Pizarro, de Lagos Weber, de Arboe, no me extraña porque siempre ha llevado el pandero de los grandes grupos económicos, pero que en definitiva me han preguntado mucho de esto. Lo que hace es que hoy día marca justamente esa diferencia. La pyme en un banco no puede llegar con deuda, 0 crédito. Para el FOGAPE, requisitos, no tiene crédito. Esta situación hace que se aumente la compra de estos bonos riesgosos de un 15 a un 20%. Ese solo aumento hace que se pueda, ¿no es cierto?, manejar 10.000 millones de dólares. Piensa tú que cuando se hizo todo este acuerdo nacional, se pensó para ayudar a la gente, para la reconstrucción, para los 2 años que quedaban, ¿no es cierto?, de este tema de crisis económica, para ayudar a las personas con los bancos. Se pensó en 12.000 millones de dólares, pero salvar a un poquito de empresas que tienen utilidades de más de 28.000 millones de dólares anuales, o sea, poquitas empresas. Por ejemplo, la TAM. Para ellos se creó esto, para conseguir crédito más fácil, con menor tasa de interés que un banco, y eso pasó en el Senado. Por suerte no tiene grandes quórum como fue esta reforma de 2/3, 3/5, así que me imagino que en la Cámara de Diputados no va a pasar, porque estarían los votos para que no sea así. Es importante hacer lo mismo que hizo el senador Bianchi, que haya votación separada de esto, porque lo querían hacer como un paquete completo. No, exactamente, no que se vote en paquete, importantísimo. Exacto. Eso. Entonces, acá no se puede. O sea, pueden ayudar a estas empresas, pero no pueden si estamos diciendo que en el último tiempo la gente ha tenido pérdidas, no sé, y se ha dado cuenta de cómo sus fondos se han desplomado en sus ahorros, decirle más encima, mire, vamos a invertir esta plata en fondos más riesgosos aún de empresas quebradas, para prestarle plata, levantarla a costa del trabajo, ¿no es cierto?, de la persona, de sus ahorros de pensiones. Entonces, acá, por una parte, se llenó el gobierno la boca de proteger a las personas con los ahorros previsionales del 10%, pero para financiar grandes empresas
no tiene ningún empacho en pedirle a la AFP que aumente la inversión en bonos de deuda riesgosa a través de esta ley, que además lo hicieron solapado y lo hicieron de manera express. Yo creo que acá habla de un doble discurso de cómo a las grandes empresas se le ayuda, pero a las pymes la mandan a créditos que se demoran, que le exigen no tener deuda, y acá yo creo que es el doble estándar que queda de manifiesto, y de manifiesto a quien realmente defiende estos grupos de poder, empresas que, como te digo, no son pequeñitas, son empresas de 28 mil millones de dólares anuales. Por tanto, si necesitan plata, bien, la necesitarán, pero eso no puede ser a riesgo del afiliado. O sea, yo creo que incluso algunos piensan en crear el fondo F para, como está la cosa, digamos, de riesgosa, por último dejar la plata como en el colchón por mientras, pero yo no me imagino a alguien que tiene 64 años a punto de jubilar, que en el último periodo ha visto 20% de pérdida, mandarle su plata a no sé, una aerolínea que está quebrando. Es ilógico. Es complicado, es complicado. Diputado Karim Bianchi, un gusto conversar con usted a esta hora de la mañana. Hay muchas cosas que van a pasar en las próximas horas, durante la semana. Esperemos que todo este proceso del retiro, que yo creo que ojalá no sea así, pero existen altas probabilidades de que se colapse, porque van a ser millones de chilenas y chilenos que mañana van a tratar de hacer su solicitud, que hay que dejarlo claro, se solicita mañana, no significa que a las 24 horas va a tener su plata depositada en la cuenta. Hay 10 días hábiles para que eso suceda, ¿no? Primero hay 2 días para decirle cuánto, o sea, que se acepta o no su solicitud, ¿ya? Teniendo los fondos. Después hay 10 días hábiles para el primer pago, el 50%, y 20 días hábiles después. O sea, 30 días desde la primera solicitud, en cuenta corriente, en cuenta vista, cuenta de ahorro, cuenta RUT, o vale vista, o la cuenta 2, que se llama, que para quienes quizás puedan aguantar todavía, sería una buena opción la cuenta 2 porque va a poder tenerla allí rentando y va a poder hacer, por ejemplo, 24 retiros de manera anual y lo va a poder retirar en cualquier momento. Entonces, quienes, digamos, puedan esperar, ojalá primero esperar que la situación financiera se arregle un poco, o meterlo a esta cuenta 2 es una buena alternativa. Y ojalá que bueno, yo no digo que cuándo sea el momento de sacarlo, porque me imagino que la gente la premia, pero si no tienen el apremio hoy, yo creo que lo recomendable es esperar un poquito más, porque hay un periodo de 1 año para poder sacar esos fondos. Así es, por cierto, ojalá se pueda esperar. La gran mayoría tal vez no lo va a poder hacer, pero si se puede, ojalá esperar aunque sea unos días. En el caso ideal, claro, se puede esperar, ojalá puedan esperar, pero sin duda mucha gente tiene la necesidad hoy. Y ojo, porque es un retiro. Mucha gente me ha dicho, voy a sacar porque tengo una deuda de 200 lucas y después voy a sacar para, no sé, eventualmente. No un retiro. Sí. Entonces, si la gente piensa que a futuro va a tener, ¿no es cierto?, nuevamente que necesitar la plata, tiene que sacar todo hoy. Sí, tiene que solicitarlo hoy, que va a ser en 2 cuotas, pero solicitarlo hoy. No puede solicitar ahora una partecita y la otra. Tiene 1 año para solicitar una sola vez, una sola solicitud. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Chao, buena jornada. Pausa, ya venimos. En estos momentos